Buenos días a todos. Recomenzamos hoy la parte 2021 del Congreso Milenio en Memoria y vamos a hacerlo en el área de bibliotecas para la historia de la ciencia con la presencia del doctor Carlos Viesca de México, que no necesita presentación porque su larga trayectoria en historia de la medicina y todos los cargos que ha tenido lo presentan suficientemente, pero él nos va a hablar de una biblioteca en especial que yo creo que quiere mucho porque es precisamente la de la UNAM, donde él ha hecho toda su carrera y exitosamente su carrera académica. Así que sin más preámbulos, Carlos, te damos la palabra para que nos hables y la dinámica va a ser así, tenemos 40 minutos para la presentación de tu trabajo, de lo que quieras decirnos, y luego en otros 40 minutos suplementarios, que volveremos a entrar, la parte de preguntas, comentarios, ampliaciones. Esta es la dinámica que tendremos. Entonces, Perfecto. bienvenido y adelante, Carlos. Muchas gracias, Elina. Bueno, pues lo que les voy a platicar hoy es acerca de la Biblioteca Nicolás León. Es la biblioteca histórica de la Facultad de Medicina de la UNAM. De hecho, en su origen perteneció al Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina plenamente. El tiempo que yo estuve a cargo de este departamento, que fueron, bueno, primero con mi maestro ayudándolo, que fue el fundador de la biblioteca, y ahorita les voy a enseñar algunas imágenes y abundar en algunos detalles de esto. Por ejemplo, de quién fue Nicolás León, porque lleva el nombre en la biblioteca. Y en el sentido de que en la actualidad, en un juego de carácter pues, administrativo, separaron las bibliotecas de los departamentos en los que estaban trabajando. En la Facultad de Medicina había una biblioteca histórica muy importante en el departamento de Fisiología, que la anularon ya hace bastantes años, y afortunadamente yo rescaté la mayor parte de los fondos para la Biblioteca Nicolás León. Esto fue hace pues casi 20 años. Y la biblioteca del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, la Biblioteca Nicolás León, que se volvió el cuerpo de biblioteca histórica de nuestra facultad. En, en el camino administrativo, a partir de fines de 2012, hicieron una especie de pool de bibliotecas de la Facultad de Medicina muy pegadas a la serie de bibliotecas de la UNAM, que tiene muchísimas bibliotecas de todo tipo, incluyendo la Biblioteca Nacional, que está instalada en la UNAM ya desde hace pues, más de medio siglo. Y administrativamente hicieron un grupo de bibliotecas que las desvincularon de los departamentos en las que estaban ancladas, con algunas ventajas en términos de poder comprar más libros y de presupuesto, pero con muchas desventajas de tipo técnico. Ya comentaremos algunas de ellas, ¿no? Entonces, les voy a compartir algunas imágenes que siempre me tardo tantito en conectarlas porque no soy demasiado hábil con estas cosas. Eh, en primer lugar, les voy a presentar el edificio en el que estamos actualmente y viendo un poco la instalación, y a seguir nos vamos con algunos de los un recorrido por algunas de las instalaciones actuales de la biblioteca y después un poco de la historia, y les voy a enseñar algunos poquitos de los libros que tenemos. Lamentablemente poquitos porque como está cerrada ahora por la pandemia, no es tan sencillo ir a retratar. De hecho, no pude ir a retratar y me basé en fotos que tenía. Esta es nuestra sede actual. El palacio ahora se llama de la Escuela de Medicina, que en su origen fue el Palacio de la Inquisición en México. Y cuando la Inquisición fue cancelada, primero en 1813, luego se reinstaló un poquito por unos años y luego se acabó de cancelar en la independencia de México. Esto quedó abandonado, se vendieron por partes
Y en 1855, la Escuela Nacional de Medicina, hoy Facultad de Medicina de la UNAM, adquirió el inmueble, apoyado por una gente muy, muy importante en el gobierno, uno de los grandes benefactores de la cultura, por 50,000 pesos. Por ahí tenemos en el archivo la escritura que nos da acceso a esto. Y sufrió una serie de modificaciones, le pusieron un tercer piso que se quitó por ahí de 1970 y se reconstruyó regresando el edificio a sus dimensiones previas. Ven ustedes las columnas como ahora tienen una base muy, muy larga, porque se bajó el piso al nivel que tenía originalmente este edificio, que fue construido en 1736 por un arquitecto muy famoso mexicano, don Pedro de Arrieta, que fue el mismo que construyó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Hay una historia interesante. Si ven ustedes, no hay columna central en las esquinas del patio, y hubo una discusión. Los señores de la Inquisición decían que cómo iban a entrar por una calle estrecha, que es la del frente, si regresamos a la anterior, la que está a su izquierda, cómo iban a entrar. Entonces él les plantea hacer ochavada la portada y abrirla. Y vino otra vez la queja de los inquisidores: ¿y cómo vamos a entrar con nuestro carruaje al edificio? Muy sencillo, le quito la columna de los ángulos del patio. Hubo todo un escándalo si se iba a caer el edificio. Ha aguantado temblores y todo. Ha tenido cuarteaduras, pero fundamentalmente por situaciones de subsuelo. Y les comento al margen que a partir de 1994-95 hicimos reconstrucción muy, muy sólida, inclusive una recimentación del edificio con micropilotes, con resortes, hasta el fondo del lago, porque esto está sobre una parte que era parte del lago de Texcoco Tenochtitlan en tiempos prehispánicos. Entonces está puesto a 38 metros la cimentación. Bueno, este es nuestro edificio, y la biblioteca se encontró primero cuando nos mudamos a este edificio en 1974, en el área que está inmediatamente a la derecha de esta fotografía, en toda esta ala. Posteriormente, en 1980, se subió al piso superior, y ya no en este patio en particular, sino en un patio trasero, que es este, que originalmente era la casa de los inquisidores, y después en el curso dio muchas vueltas y fue rescatado por la Escuela de Medicina hasta 1924-25. Y la biblioteca está exactamente en el piso de arriba. Toda esa serie de arcos son ventanas que dan a la biblioteca y que se extiende ahí. Como ven, ahorita estamos en un lugar verdaderamente de lujo. Aquí se ve una cosa curiosa: se rescató el piso original que se tenía en el siglo XVI, y en la parte derecha, aquí no se ven, se encuentran todavía algunos de las maderas, de los pilotes de madera, con los que en época prehispánica y después durante toda la colonia se fue reforzando el piso para que, estando construido sobre un lago y con agua abajo durante todo el tiempo, realmente se pudiera estabilizar las construcciones y se mantuvieran los edificios. Esto es el salón de profesores eméritos, y al fondo lo que se ve es la biblioteca. Tiene en la actualidad 4 o 5 cuartos muy grandes. Son, ahorita les digo, 6 cuartos muy grandes. El que se ve vendría siendo el tercero. 2 salas de lectura que no encontré fotografías, les debo el enseñárselas en otro momento. Y lo que tenemos de material son aproximadamente 75,000 volúmenes de libros y revistas sobre temas fundamentalmente de historia de la medicina, pero también de filosofía de la medicina, de antropología médica y de bioética, o sea, de humanidades médicas en general. Podríamos dividir 2 fondos fundamentales: una hemeroteca y una biblioteca. Les voy a ir comentando un poquito de ellos, pero sigamos el recorrido. Esta es una de las vistas de la parte
de libros, sobre todo del siglo XIX. Aquí tenemos otro de los corredores, en donde están clasificados por materias y por orden alfabético. Y esta es una visión de una parte del fondo reservado. Como ven, son 2 pisos. Se accede por una escalera que estaría aquí a nuestra derecha. Y en fondo reservado, en joyas, tenemos aproximadamente, si pensamos anteriores a 1800, unos 350 volúmenes. Y anteriores a 1900 tendríamos un poquito más de 1000. La parte del centro que se ve con una ventana, ahí están acumulados sobre todo textos de hipocráticos, y en la parte de hasta arriba, en medio, ven algunos empastados en pergamino. Estos son obras de Galeno, fundamentalmente. Entonces, esta es un poquito la visión de imágenes de dónde estamos ahora. Este es un retrato del doctor Francisco Fernández del Castillo, fundador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en 1956, y fundador de esta biblioteca. Fíjense, en sus orígenes es el doctor Fernández del Castillo, mi maestro. Esta fotografía es aproximadamente de 1970. Todavía en los edificios de la Facultad de Medicina y Ciudad Universitaria, y con muchos de los volúmenes de material de archivo, sobre todo, que se guardaban en su oficina. La biblioteca era la oficina de él, 2 cuartitos de, que dijéramos, 8 por 5, en uno de los cuales estaba yo cuando empecé a trabajar con 1967, y en otro nuestras 2 secretarias, y los libros pues así en las paredes y en los estantes como se ven aquí. Él es el fundador del departamento y de la biblioteca histórica. Y esta es una fotografía, sería más o menos 1970, en donde está él en el centro con bata blanca, y yo con otro look totalmente diferente, y junto a él, y 2 de nuestros profesores, el doctor García Procel de la derecha y el doctor Sarjutero de la izquierda. Era el departamento, y en ese momento le pusieron y archivo histórico, archivo. Biblioteca, fuimos consiguiendo unos libros y otro tras otro, que fueron la base de lo que se tiene hoy. Se le puso el nombre de Nicolás León. Este es Nicolás León, en honor de un distinguidísimo historiador de la medicina mexicana. El doctor Nicolás León vivió el último cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Él murió más o menos por 1928-29. Y fue un bibliófilo inveterado, a veces con mala fama, como casi todos los bibliófilos. Comentaba uno de los grandes bibliófilos mexicanos, el doctor Joaquín García Icas Balceta, que entre otras cosas nos dejó un libro precioso sobre bibliografía mexicana del siglo XVI, que cuando Nicolás León llegaba a su casa, García Icas Balceta le encargaba a uno de sus hijos o a uno de sus sirvientes que no le despegaran los ojos de encima porque no sabían qué libro se podía llevar. Sí, esto sigue siendo un problema en todas nuestras bibliotecas con los bibliófilos inveterados, ¿verdad? Ahorita les voy a contar algunos detalles de esta biblioteca, de cómo se fue construyendo y cómo en ciertos momentos hasta fue deconstruida. Derrida se pondría muy contento de oír esto, ¿verdad? Entonces, este es el doctor Nicolás León, y el maestro Fernández del Castillo le tenía muchísimo aprecio. Él escribió muchísimos artículos y un pequeño librito a partir de artículos que publicó en la Gaceta Médica de México, la revista oficial de la Academia Nacional de Medicina, en donde él puso bibliografía mexicana del siglo XVI, XVII, XVIII, y da entrada al conocimiento de muchos textos que habían quedado olvidados, y sobre todo los de los siglos XVII y XVIII, a raíz de la independencia. Entonces, en honor de él, se le puso el nombre a la biblioteca. ¿Y cuáles son los fondos que tiene? Tendríamos una hemeroteca y una biblioteca. Comencemos por la biblioteca. Tenemos unos cuantos libros. Hay un solo códice relativamente original, proviene del siglo XVIII, pero
existen muy buenos facsímiles como este es un Dioscórides griego del que está en el Vaticano, y lo puse como ejemplo. Debe de haber una colección de unos 30 facsímiles muy bien hechos, de estos que se han editado primero en Roma y después algunos grupos españoles. El Dioscórides griego, que es el que está aquí presente, un Dioscórides latino, eh, un texto de Avicena en hebreo, fantástico, y 3 o 4 más. Esta sería una parte de la biblioteca. Estos están en fondo reservado, ustedes entenderán porque son facsímiles numerados y imposibles de conseguir si se pierde alguno de estos. Pero en el fondo reservado tenemos originales de muchos textos importantísimos. Dijéramos, incunables de siglo XV no hay. Siglo XVI y XVII sí tenemos bastantes. Esta es una edición tardía de Hipócrates, es ya del siglo XVIII, 1739. Pero es exacta a un original de 1540 y tantos, con la versión de Jean Cornaro, que es una de las traducciones princeps de los textos hipocráticos en el siglo XVI, en el Renacimiento. Aquí tenemos, esta es la edición original de Cornaro, 1546. También la tenemos ahí, con el sello de Freven, de Basilea. También con las obras completas de Hipócrates. Existe un Hipócrates que no pude traerme la fotografía, debe ser de 1611-12, reproducción de un texto 20 años anterior de París, con la obra en griego y la traducción al latín de las obras hipocráticas. Este es uno de los textos que realmente nos engalanan, ¿verdad? Y tenemos también, ya en la resurrección de Hipócrates en el siglo XIX, las obras escogidas de Hipócrates por D'Arenberg, en una traducción francesa muy bella. Esta es la primera edición muy corta de 1855. Y posteriormente están los 10 volúmenes de la edición de Hipócrates por Émile Littré, entre 1850 y 65. 10 volúmenes con las obras completas de Hipócrates en texto griego, traducción al francés, y comentarios bibliográficos y comentarios de carácter médico, no solamente de la traducción, sino también de carácter médico sobre los estudios. Esta parte hipocrática es una parte realmente muy interesante. Existen también, no tengo las fotografías en estos momentos, por eso no se las puse, las ediciones de Hipócrates de la Sociedad Sydenham de Londres, de la década del 820 al 830, en donde pues no solamente se publicaron los textos de Hipócrates, sino textos de Galeno, las obras de Sydenham en particular, y una serie importantísima de textos clásicos de la medicina de los siglos XVI y XVII sobre todo. Otra parte importante son las obras completas de Galeno. En nuestra biblioteca tenemos la edición de Yuntas de 1576. Están completos los tomos, e inclusive el último tomo que se publicó unos 20 años después, en donde es una especie de guía de las obras de Galeno, con citas de carácter temático que nos van guiando por todos los volúmenes de la obra. Esta obra es prácticamente igual que la que se hizo entre 1538 y 1542 en Venecia, en la misma casa de Yuntas, y que coordinó Vesalio, que todos admiramos a Vesalio como el gran impulsor de la anatomía moderna, pero también hay que darle el crédito de que fue el más grande galenista del siglo XVI, conocía a Galeno a la perfección, y en el séptimo y octavo volúmenes de esta obra, en donde se dibujan las maniobras quirúrgicas y algunos textos, muchas de esas ilustraciones estuvieron a cargo del propio Vesalio. Y
de Cálcar, la misma gente que ilustró el de Humani Corporis Fabrica. Al margen, y aprovechando esto, y dice, no encontré fotografías a la mano, del Humani Corporis Fabrica de Vesalio, en el departamento tenemos uno previo. Tenemos una edición tardía de la obra de Vesalio de 1538, que son ilustraciones anatómicas, Libris Expone. Es una edición alemana la que tenemos, no es la primera, no es la original, pero es exactamente apegada a la primera edición. De la fábrica tenemos la edición de 1555. En Biblioteca Nacional, igual que en las bibliotecas de pueblo en la Palafoxiana, existen ejemplares de la fábrica de 1543, de la primera edición. Y en este caso, acá tenemos la de 1545 y todos los facsímiles que se sacaron a partir de 1950, el primer gran facsímil que se hizo en Bélgica, después en España, y el último que se realizó por la Academia Mexicana de Cirugía hace unos 5 años, una edición facsimilar sobre el ejemplar que tienen en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Y por cierto, Celina, a lo mejor puedo conseguirles un ejemplar para que se lleven para allá. Esto sería buenísimo. Sería buenísimo. Ahorita se me ocurrió, déjame hacerlo. Ya en Buenos Aires hay un ejemplar de esta edición que la tiene Ricardo Lozardo, que nos hizo el favor de participar en un simposio de la Academia de Cirugía hace 2 años, y que logré que me dieran uno para regalárselo. Pero déjame ver si consigo uno para ustedes. Si no se les ha agotado, sí me lo dan. Muchísimas gracias. Creo que eso no es malo, ¿no? De las obras de Galeno, tenemos también, tenemos también las ediciones de Galeno del siglo XIX. Los 2 tomos de Darenberg sobre obras de Galeno, y después las traducciones, muchas de las que se han hecho en Alemania, en el fondo de libros clásicos griegos y latinos. Y sí es una tristeza, no tenemos la preciosa edición de Korn de fines del siglo XIX. No la hemos conseguido. Otros textos interesantes es esta edición de las obras de Ambrosio Paré. No es tampoco la primera, como ustedes ven es 1652, es tardía, pero es la 11ª edición, pero es 11ª edición, sigue exactamente las líneas de la primera, que es de 1080 y tantos, editada en León. Esta obra es preciosa, no solo por la calidad de los trabajos de Paré, sino por las ilustraciones de las maniobras quirúrgicas, ilustraciones anatómicas, y una preciosa que es la ilustración que pone de los monstruos, en donde Paré va a enseñarnos muchas de las pintas, las sirenas, algún cíclope por ahí, pero al mismo tiempo pinta mellizos siameses y nos está ilustrando sobre cuáles podrían ser alteraciones anatómicas, algunas que ahora sabemos que son imaginarias y otras que corresponden realmente a problemas de tipo congénito muy, muy serios. Esta es una de las joyas de la biblioteca también. Y este texto, que es también muy interesante, este es de 1660 y algo, 67, 68, es el Lindenius de Van der Linden, que es el primer gran catálogo de obras médicas que se hizo, que tenemos así noticia. Es un texto de, no sé, 800 páginas, en donde trae todos los autores que tienen libros editados de medicina a partir de la invención de la imprenta, con el nombre del autor, una pequeña ficha biográfica, y luego las obras publicadas de él en los diferentes países y en los diferentes idiomas. Esto que se editó en Nuremberg, ya a mediados del siglo XVII, como les decía, pues es el primer gran índex médicos que está ahí, también es una de las joyas en la biblioteca que podemos presumir, ¿verdad? Y en el intermedio tenemos también, no tengo las fotografías a la mano y no las puse, los trabajos de Sydenham,
y los trabajos de Willis, sobre todo el de Anima Brutorum, donde hace sus exposiciones sobre los problemas del cerebro y la anatomía del cerebro. Sí dejan con el retorno a la clínica hipocrática. Tenemos también primeras ediciones de los trabajos de Boerhaave y el grupo de la Universidad de Leiden con la nueva clínica, y muchos de los textos de la Escuela de Viena, de la Escuela Temprana de Viena, y después una primera edición de la Fisiología de von Haller. Y de las cosas terribles, dentro de las cosas que llegaron ahí de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando se quitó la biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria de su sede, que está a 2 cuadras del actual Palacio de la Inquisición, y tiraron a la calle una serie de textos maravillosos. Todavía lo digo y se me encoge el corazón. Y gracias a un bibliotecario de ahí que estaba muy enojado por lo que estaban haciendo. Yo ya estaba a cargo del Departamento de Historia de la Medicina cuando murió el doctor Fernández del Castillo. Yo entré a cargo del departamento. Me avisó, yo había estudiado en la preparatoria ahí, y este hombre era de los bibliotecarios que llevaban ahí 50 años y conocían a todos y a muchos de los alumnos que íbamos a buscar libros y a leer cosas bonitas. Y me avisó que estaban tirando libros a la calle. Me llevé unos cargadores y unas carretillas y nos llevamos al Palacio de Medicina más o menos unos, pues como 400 libros, entre los cuales estaba ni más ni menos que una edición preciosa en folio del Orlando Furioso de Ariosto, pero que perteneció ni más ni menos que a María Teresa, emperatriz de Austria, y que seguramente llegó a México y a la escuela preparatoria cuando Maximiliano viene de Austria a México como emperador, y los libros que trajo y las cosas que quedaron fueron, cuando él se va, se pasan a la escuela preparatoria recién fundada en esos momentos. Dentro de los textos que también rescatamos ahí, y no son precisamente de historia de la medicina, pero importantísimos, están la serie completa de los volúmenes de antigüedades mexicanas de Lord Kingsborough, en primera edición. Son libros que miden más o menos 60 centímetros de alto por prácticamente 40, con ilustraciones preciosas de códices y 2 tomos de litografías de obras arqueológicas. Esas llegaron a nosotros gracias a ese rescate de libros que estaban tirando a la calle. Tenemos también los 2 volúmenes de una expedición de carácter arqueológico muy importante que tuvo lugar en los primeros 15 años del siglo XIX, de Dupé, con también dibujos de obras arqueológicas, de sitios arqueológicos, de esculturas y de otras cosas a lo largo de toda la República Mexicana. Son textos verdaderamente importantes. Esto se ha complementado con facsímiles de los códices mexicanos que están en bibliotecas europeas. Hay una colección verdaderamente rica de facsímiles de códices mexicanos que nos permiten acceder, pues, a todo este gran contenido. Ya regresando a la medicina y en el siglo XVIII, tenemos una primera edición de las obras completas de Morgagni. Aquí al azar tomé la fotografía, este es el tomo 2. De hecho, las obras completas son 5 tomos, en donde pues, el principal es el sitio y causa de las enfermedades por indagación anatómica, que está justamente en este tomo, y las grandes cartas anatómicas de Morgagni, el gran descubridor o el gran impulsor de la anatomía patológica y de la visión patológica de la enfermedad, que pues es la base de muchos de los aspectos de la medicina moderna. Y que es de una litografía de Moreau, tenemos una serie también grandísima de textos anatómicos del siglo XIX, prácticamente todas las grandes anatomías. Está Cruvelier, hasta ya las del siglo XX que conocimos estudiando, Testi, Rouvier, etc. Están todas en ediciones Princeps, ediciones originales. Es un grabado de Moreau que es muy impresionante,
no resistí la tentación de incluirlo aquí en esta vista a ojo de pájaro, ¿no? Y ya del siglo XIX, estábamos en esta justamente. Como les decía, tenemos las obras completas de Claude Bernard en edición Princeps. Tuve como ejemplo esto de las lecciones sobre el calor animal, pero tenemos de manera igual sus trabajos sobre funcionamiento del hígado, sus trabajos, bueno, el estudio sobre la medicina experimental. Y también contamos con las obras completas de Pasteur en primera edición, Lister, los grandes textos de cirugía del 19, comenzando con la anatomía patológica de Cruvellier, Virchow en primeras ediciones, y podemos decir que aquí sí hay una riqueza inmensa gracias a un detalle. La Escuela de Medicina de México, en el momento en que nos independizamos, apostaron con uno del primer director de la nueva Escuela de Medicina, que fue el doctor Casimiro Lisiaga. Apostó a que la medicina que en ese momento privaba y que consideró que era más apropiada para el modo de ser de los médicos mexicanos era la francesa. Y entonces hubo un vínculo muy serio con Francia. Muchos de nuestros ilustres profesores fueron a terminar su formación a París y se trajeron a la Facultad de Medicina pues prácticamente todos los libros importantes de medicina que se editaron en Francia en ese momento. Hay trabajos preciosos, los atlas de enfermedades de la piel, editados en Francia en ese momento, y realmente es una riqueza importante. Debe de haber pues más de 500. Tenemos la edición Princeps de los trabajos de Charcot, tanto las lecciones de la Salpêtrière, de los miércoles famosas, como la iconografía de la Salpêtrière, de Charcot y Richet, con las fotografías de todos los enfermos mentales que tuvo ahí, y sus primeras propuestas, si la locura tenía fases que podrían ser equivalentes a las fases de una contracción tetánica. Y también el otro de Charcot-Richet, de la demonología en el arte. Son dos textos verdaderamente fascinantes. No los tengo retratados, y nada más se los platico, ya no pude ir a sacar fotos de más para enseñarles ahora, ¿no? Y los grandes libros de clínica. Tenemos una primera edición del trabajo sobre las membranas de Bichat, el tratado de patología de las membranas. Tenemos primera edición del tratado de la auscultación mediata de Laennec. Y después de Grafs, la clínica médica. Y podríamos decir, está representada toda la gran escuela francesa de la segunda mitad del siglo XIX, todos en primeras ediciones. De los textos mexicanos, hubo una desgracia terrible. Muchos de los incunables mexicanos, y aquí digo incunables, textos del siglo XVI, y hablaríamos de la ópera Medicinalia de Francisco Bravo, publicada en 1570, los trabajos de 1576 y 77 de anatomía de López de Hinojosos y después de Agustín Farfán, las segundas ediciones de ellos mismos en la década del 590, habían desaparecido de México, no se encontraban, y en su momento, estoy hablando como de 1965-66, el doctor Ignacio Chávez, rector de la universidad en ese tiempo, comisionó a un profesor de farmacología, Francisco Guerra, para que localizara estos incunables mexicanos, los comprara en donde estuvieran y pudiera traerlos. Él localizó una inmensa cantidad, más o menos unos 90 textos de incunables coloniales. Bueno, no solo incunables siglo XVI, sino también ediciones coloniales del siglo XVII y XVIII. Y la mayor parte de ellas no las consiguió más que en microfilm o en fotografía. Y tenemos una serie grande de textos de este tipo en rescate. La parte terrible es que algunos de ellos, después Guerra entregó los microfilms, pero se quedó con el original. Y forman parte de la Biblioteca Marqués de Valdesillas, actualmente en la Complutense de Madrid.
digo, por lo menos están en un lugar adecuado, ¿no? Es toda una historia de picaresca que se presta para hacer una novela, porque fueron a dar al Wellcome Institute, donde después otra vez desaparecieron y acabaron en casa del doctor, y después, a la muerte de él, se fueron a dar a la biblioteca Conde de Valdesillas, Marqués de Valdesillas, en la Complutense. Pero dentro de los textos que se buscaron muchísimo, fueron el de Francisco Hernández, el médico de Felipe II, que estuvo en México de 1570 a 1576, en principios del 77, estudiando las plantas medicinales mexicanas, y que su texto fue editado solamente en resumen en los primeros tiempos. Aquí en México, en 1615, por Fray Francisco Jiménez. El libro de Fray Francisco Jiménez sí lo tenemos en la biblioteca. Y luego esto que fue la edición Príncipes de Roma de 1649, poquitos ejemplares, y 52, ya la edición en grande. Esta es la portada. Y ya hace no mucho, en 1998, logramos localizar un ejemplar de esta primera edición que está ahora con nosotros. Esta es la portada de ese ejemplar. También la edición completa, la primera edición completa que se hizo, que es de Madrid, de 1790. Tenemos los 3 volúmenes ahí en la biblioteca. Y esta también es una historia interesantísima. Estos yo los encontré en una librería de viejo, en el centro de la Ciudad de México, y me pidieron 5,000 pesos, que en ese tiempo eran más o menos como $120 por los 3 volúmenes. Realmente no sabían lo que estaban vendiendo, ¿verdad? Bueno, pero ahí están. Es la obra de Francisco Hernández, de la cual también tenemos la edición que se hizo, la primera edición que se hizo en 1907 de las Antigüedades de México, de este doctor Hernández, en el que, por cierto, expresaba diciendo: aquí los indígenas mexicanos no saben nada, tienen muchas plantas medicinales, pero no saben cómo las usan, no tienen la menor idea de nada. Después de 5 años de trabajar aquí, reúne 4,000 plantas medicinales, y una parte de su fortuna, que era muy poca porque era gente honesta, se la cede a los médicos indígenas mexicanos que lo ayudaron en sus indagaciones. Y si nos pasamos a otras colecciones, tenemos las tesis de la Escuela de Medicina del siglo XIX y del siglo XX. De estos se hicieron 2 catálogos que los publicamos. Este es el del siglo XX, en donde están las tesis que empiezan a partir de 1846, que son las primeras tesis que se hacen ya con el modelo francés, hasta 1968, en el que se suprimen las tesis en nuestra Facultad de Medicina para graduarse. Están estas 2 colecciones, y están las tesis ahí, y está editado. Es otro de los acervos que son muy ricos y muy importantes. Unas palabras más sobre la hemeroteca. Hay colecciones de revistas muy, muy importantes, como cuáles. Una colección del Mercurio Volante, la primera revista médica que se publica en México en 1780. Está la colección completa. Y después las colecciones de la Gaceta Médica de México, es la revista de la Academia de Medicina, con una primera fase, 1835 a 46, una segunda 50 a 52 y una tercera de 66 hasta la actualidad. Está la revista de la Academia Mexicana de Cirugía, y están colecciones de prácticamente todas las revistas importantes de historia de la medicina, los que ha editado el Wellcome Institute en Londres, y lo que ha surgido por diferentes lados aquí en el Seguro Social, etcétera. Entonces también es un fondo muy rico y pues muy, muy accesible para consultarse. Lamentablemente no se ha podido digitalizar muchísimas de las cosas que tenemos. Ya hay algo digitalizado. Se está haciendo, actualmente hay un programa para digitalizar más de los textos, pero pues estamos enfrascados en esta situación. Con esta visión así, abuelo de pájaro, terminaría, y pues puestísimo para contestar las preguntas y las dudas que ustedes tuvieran. Muchas gracias, Carlos, porque aunque, como dices, ha sido algo muy, muy abuelo de pájaro, porque son 75,000 volúmenes, desde luego. Sí.
daría para hablar muchos días. Eh, Así es. es muy importante, me parece, porque nos da la pauta no solamente de libros de historia de la medicina, sino también de como los que tú has señalado, de Hipócrates, Galeno, algunos del siglo XVI y, los catálogos de tesis, donde además de haber cosas de medicina y también de filosofía de la medicina, de metodología seguramente, creo que no es solamente para los médicos que hacen historia de la medicina, sino también para otros historiadores de la ciencia y de la cultura. Es una biblioteca muy importante. Así es. Mira, por ejemplo, tenemos la primera edición de la obra completa de Buffon, de la historia natural. Claro. Ahorita se me ocurrió. Esto es muy importante. Yo me anoto con una Porque, pregunta y muy concreta y luego, no sé, pregunto si hay alguna otra pregunta más. Mi pregunta concreta es la siguiente. Dejando de lado los fondos y todo esto que has hablado muy bien, mi pregunta apunta a la utilización de esta biblioteca. Es decir, ¿quiénes la utilizan? ¿En qué medida, digamos, es realmente eficaz el sistema de consultas? Porque a lo largo de las sesiones de este Congreso, una de las preocupaciones que apareció tanto en los que hablaban de bibliotecas y archivos como en los que participaban y preguntaban y daban también su experiencia, una de las preocupaciones es que estas bibliotecas tienen tan poco uso, tan poca presencia de público, que corren el riesgo de ser cerradas o de ser todavía más restringido. Esto lo comentamos con respecto a la Biblioteca Nacional de España, lo comentamos con respecto a algunos archivos de México, se comentó también con respecto a algunos archivos de Argentina. De modo que bueno, y también en una reunión en que participaron los brasileños que están haciendo algo muy importante, que es justamente bueno, ellos tienen unos 8.000 o 9.000 textos de historia de la ciencia, pero están todos digitalizados. Y por lo tanto, ahí además se pueden consultar online, con lo cual, evidentemente, esto es muy importante. Pero una de las razones por las cuales ellos insistían en la importancia de su propio proyecto es que se han caído muchas bibliotecas, incluso mencionaban cómo se ha caído los fondos de la consulta, los fondos del King College en Inglaterra. Bueno, mi pregunta apunta a eso, ¿no? Porque lo importante es que la biblioteca, además de estar, se visibilice, se use y que las autoridades comprendan también lo importante que es favorecer y promocionar el uso. A esto iba mi pregunta. Eh, sí. no sé si Celia, que creo que levantó la mano, quiere después hacer alguna pregunta. Bueno. Bueno, De acuerdo, entonces luego que contestes la mía, le damos la palabra a la doctora Codeseira. Perfecto. Sí, mira, en la biblioteca, como les decía, se ha tratado de digitalizar, hay poco digitalizado, pero hay un proyecto para que esto se amplíe, pues en bastante medida en los próximos años, digamos. Esto es de años, ¿no? Claro, claro. Pero la biblioteca es muy utilizada en dos niveles. Por un lado, historiadores de la medicina y de la ciencia en general, se da acceso, inclusive a fondos que están en el fondo reservado, textos que están en el fondo reservado, simplemente con la presentación de una carta en la que dicen qué es lo que van a estudiar y cuál es su interés y de qué universidad vienen o si son particulares. Se busca que tengan todas las facilidades de acceso. Lo segundo es que en nuestra Facultad de Medicina y prácticamente en todas las escuelas y facultades de medicina de México, tenemos cursos de historia de la medicina. En la mayor parte de ellas los tenemos en el último año de la carrera, con la idea de que cuando ya están terminando la carrera ya se dieron cuenta de lo que significa ser médicos y ya pueden entender y valorar mejor estos textos.
Entonces, siempre, y ahorita estamos en crisis en este sentido, porque nuestro curso fue de un año durante muchos años, a lo largo de todo el año. Después fue semestral por otros 20 años, y ahorita lo restringieron y lo tuvimos que dividir en humanidades médicas, 3 cursitos de 5 semanas cada uno. O sea, se ha encogido terriblemente. Pero buscamos que fuera unificado porque les pedimos que hagan una exploración de carácter bibliográfico y todos los alumnos de la facultad pasan por la biblioteca durante su último año de estudios. También en la actualidad lo tenemos abierto porque de hace unos 20 años para acá, un poquito menos, 17 años para acá, tenemos dentro de la misma facultad en estudios de posgrado, maestría y doctorado en historia de la medicina, que se suman a la maestría y doctorado en historia de la ciencia que tienen en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces tenemos también asiduas gentes que llegan ahí para algunos textos que de repente resulta que con donaciones de viejos profesores que te regalan una biblioteca y que hay textos repetidos, hemos también hecho una distribución a la Facultad de Medicina de Puebla, que tiene una buenísima biblioteca. Los textos repetidos nuestros van para allá y los de ellos nos los han donado a nosotros. Lo mismo ha pasado con Oaxaca, con Morelia. Entonces hay un intercambio, no solo de investigadores, sino también de textos. Y se mantiene viva, siempre hay gente en la Esto biblioteca. me parece muy importante, que haya un acceso a cualquiera que, digamos, tenga seriedad en su proyecto y manifieste interés. Acá, en el fondo reservado de la biblioteca de la Facultad de Medicina, solo se permite entrada a médicos graduados. De modo que, por ejemplo, yo para poder consultar ese fondo necesité un permiso especial del decanato. ¡Qué horror! Que además lo tuvo que gestionar el doctor Abel Agüero, que es el director del Departamento de Humanidades Médicas, tampoco es porque Sí, lo pidió cualquiera. De modo que, y por supuesto, es una biblioteca, bueno, no tan rica como la de ustedes, pero importante para nuestra historia de la medicina argentina, y pues yo en todas las veces que he ido nunca he visto más de 3 o 4 personas, como mucho, a lo largo de toda una tarde. De modo que uno piensa que verdaderamente ese sistema tan restrictivo, además hay más empleados que, hay como 4 o 5 empleados y 2 o 3 usuarios. y 3 Entonces, usuarios. claro, uno piensa que realmente esto no está bien. Así que me parece realmente muy bueno el criterio de esta biblioteca de permitir un acceso mayor, porque la gente se desmotiva. Claro, También para mirar esa biblioteca, una investigadora que una vez vino de Brasil, una investigadora del CNPq, también otro colega de la cátedra tuvo que hacerle una gestión larguísima para que ella pudiera ver en 15 días que venía todo el material y además acompañarla el primer día para presentarla, para que tuviera, no bastaba el pasaporte, no sé. En fin, en ese sentido, la Facultad de Medicina de Buenos Aires no está cumpliendo bien esta función de ayudar a la historia de la medicina. Así que bueno, fíjate que agregando un me siento poquito a muy bien esto, de que allá ande mucho mejor. déjame comentarte otra cosa más que puede ser interesante. Eh, Siempre tenemos 1 o 2 libros en exhibición en la Biblioteca de Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, porque a las gentes que están en Ciudad Universitaria siempre se les pone un anzuelo para que tengan interés en visitar la biblioteca. Y en el curso de Historia de la Medicina que damos, como les decía, en el 4º año, en el 8º semestre, siempre todos los profesores hacemos una visita a biblioteca y a fondo reservado en donde se exhiben libros, una tarde completa, con lo que también los alumnos, no solo para su trabajo, sino ya quedan con la tentación de seguir husmeando en estas cosas tan importantes. Muy interesante. Bien, le doy la palabra a la doctora Codeseira, que quería hacer una pregunta o comentario. Adelante, Celia. Sí, doctor, yo le quería preguntar, usted mencionó la Gaceta Médica de México y mencionó la fecha desde cuando la Academia de Medicina la empezó a publicar. Quería pedirle si me la recuerda, la fecha, más o Sí, menos. sí, mira,
La Gaceta Médica digamos, es la versión final de las publicaciones de la Academia. Esta empieza en 1865-66, el primer número. Mira, por aquí tengo, ahorita te digo exactamente la fecha, porque aquí lo tengo como a 3 metros. Aproximadamente, porque no... Y se ha editado ininterrumpidamente hasta ahora. La Gaceta ya está en línea, prácticamente toda. No en nosotros la tenemos en la biblioteca, pero no la tenemos en línea. Pero si entras a la página de la Academia Nacional de Medicina Publicaciones, tienen la Gaceta. Y las dos anteriores de la Academia es el periódico de la Academia de Medicina de México, y pues, pusieron México en una con G y otra con J. Es de 1836 y son 5 volúmenes. Y luego una segunda parte que se llama Unión Médica de México, que es desde 1849 a 52, nada más son 3 volúmenes. 1859. Periódico de la Academia de Medicina de México y Unión Médica de México. Son los precursores de la Gaceta. Muy interesante, realmente. Yo quedé fascinada con las obras. No pensé que tenían tanto material, realmente. Tan interesante. Y es una fortuna. Es una fortuna en 2 sentidos. Primero, porque es muy valioso económicamente, y segundo, porque es muy valioso en el mundo de la cultura, ¿no es cierto? Tener esas... Claro, claro. Son obras que ya de verlas uno queda impactado. Los diapositivos fueron muy ilustrativos, nos permitieron apreciar muy bien de qué obras se trataban. Y les envidio el edificio, doctor, porque no cualquier biblioteca está donde están ustedes, ¿no es cierto? Haberlo restaurado es un lugar muy acogedor, porque sí. esas salas tienen todas por escritorios para escribir, y después el lugar donde están los reservados, es todo muy bello. Será que uno ama mucho la historia, pero me pareció muy interesante la propuesta de ustedes, tener la biblioteca en un edificio histórico como ese. Así que Claro, los felicito por el aporte, muy interesante. Y se agrega que en el mismo edificio y a partir del mismo Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, tenemos el Museo de la Medicina Mexicana. Ese sería muy interesante que alguien pudiera hablarnos de eso. ¿Sí? Sí. Bueno, yo te consigo, mira, el director del museo es el profesor Omar Arroyo. Él es museógrafo, así totalmente de la Escuela de Artes Plásticas. Pero podemos buscar una combinación, sea él conmigo. A mí me tocó, bueno, con el maestro Francisco Castillo nos tocó poner la primera parte del museo en 1980. Y luego me tocó renovarlo totalmente entre 1995 y el 2000. Y ha seguido creciendo y renovándose. En la actualidad le han inyectado muchísimos recursos y muchísimo interés al museo. Bueno, eso es una buena noticia. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Bueno, si no, yo también quería hacer otra pregunta, ya que tenemos un poquito de tiempo. Me refiero a los fondos antiguos, pero que tengan que ver no precisamente ni con México, ni con España, ni con Francia o Italia, que son los países que tenían más relaciones, y como se ve en las bibliotecas españolas hay muchas ediciones italianas y francesas. Me pregunto si ustedes tienen algunas ediciones de otros países, y sobre todo si tienen algo de lo que han escrito los médicos luteranos, que es un material bastante difícil de conseguir, pero me he enterado de que, ellos tuvieron más suerte en ese sentido
que los latinos con respecto a la Inquisición y a los problemas inquisitoriales, y bueno, no conozco bien el tema porque no es mi especialidad, pero sí he leído algo al respecto. Entonces quería preguntarte, en primer lugar, con respecto a los fondos, y además si ustedes allí en la cátedra o en el... Lamento que no esté el doctor Agüero presente, tenía actividades hoy, porque a él sí sé que le interesa este tema. Lo que podríamos decir la medicina luterana, protestante, inglés, alemana, ¿no? A ver si nos puedes decir algo al respecto. Sí, fíjate que de medicina luterana no tenemos prácticamente nada como tal. Hace poco un alumno mío de doctorado estuvo buscando en relación con esto. Y de siglos XVI, XVII y XVIII no encontró nada. Encontró algunos lugares y algunos poquitos de trabajos ya en relación con centros de atención luteranos, la mayor parte, pero algunos también evangelistas de otros grupos protestantes, pero ya de fines del siglo XIX y principios del XX. Es la tesis que hizo en este sentido, jugando con el buen samaritano como imagen de atención caritativa. La tesis es de Carlos Oliver y esa está en línea en tesis de posgrado de la UNAM. Bueno, muchas gracias por esta. Nosotros también tenemos acá en Argentina alguna referencia a esta labor médico-pastoral como tú dices, de los luteranos, pero también de los presbiterianos y los evangélicos, pero sí, es la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. No hay nada anterior. Parece un material bastante difícil de conseguir, ¿no? Sí. No hay tampoco en España, supongo que por las requisitorias de la Inquisición no... Peor todavía, ¿no? Claro, pero sí. Bueno, era una idea. Sí, y de textos en otros idiomas hay pocos. Fundamentalmente hay textos en alemán, hay primeras ediciones en alemán de algunas obras importantes, con poquísimos lectores, porque aunque tenemos un buen colegio alemán aquí en México, y sí enseñan alemán a los alumnos que salen, son muy pocos los que llegan a interesarse por historia de la ciencia y historia de la medicina. Hay 1 o 2 textos en ruso y han empezado, hay algunos en el siglo XX de ediciones curiosas. Por ejemplo, hay una bibliografía de textos georgianos de historia de medicina, no de historia de medicina, sino que son históricos en la actualidad. Tenemos un par de repositorios, no los libros en sí, sino las orientaciones bibliográficas o bibliomerográficas para esos textos. En ruso pues, hay 2 o 3 cosas, no más, gracias a un profesor de fisiología, el doctor José Joaquín Izquierdo, que manejaba el ruso muy bien. Entonces, en la biblioteca de él, que fue el rescate de fisiología, la que eliminaron de facultad, pero que los fondos pasaron acá, quedan 2 o 3 textos. Y en español, por supuesto, no mencioné mucho, pero de los autores españoles del 16 está casi todo. Claro, me lo he imaginado, me lo imaginaba, obviamente, ¿no? Que de los españoles tienen todo, porque eso hay en otras partes de América también, con más razón en México, que siempre ha tenido las bibliotecas más importantes. Bueno, creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos charlado, y lo que quisiera entonces pedirte es, a ver si es posible complementar esta linda exposición con las de las otras 2 bibliotecas importantes de historia de la medicina que hay en México, en Ciudad de México me refiero, y desde luego con el Museo de Historia de la Medicina, que participó en la versión anterior, en Milenio y Memoria 4, creo que hablaste tú de eso, pero bueno, creo que es importante volver a recordarlo y a ver cómo está ahora el museo 5 años después. Claro. Te agradezco mucho, Carlos, agradezco la intervención de la colega. Esto va a ser subido dentro de unos días para que todos los que no han podido estar puedan acceder.
y nos despedimos entonces. En la semana que viene tendremos nuestras nuevas actividades, mañana no, y ya mañana y el sábado daremos la información de las actividades de la semana que viene. Muchas gracias a todos Sí. y hasta la... Y yo te mando el contacto, bueno, el contacto de las bibliotecas, incluyendo la Biblioteca Nacional, te los busco, y te mando el contacto de conexión para el simposio en homenaje a Bunge, que será el viernes 26. Ya te Sí, había mandado el programa. vamos en FEPAI y en el Congreso, vamos a difundir, aprovecho entonces esta oportunidad también para hacer la información. Se cumple un año de la muerte de Bunge, que el argentino internacional, ¿no es cierto?, que ha tenido una importante trayectoria, y que siempre ha vuelto a la Argentina a dar cursos, a favorecer a los investigadores, pese a lo cual, lamentablemente, la historia de la ciencia y la epistemología no han crecido mucho en el ámbito científico argentino, por razones un poco difíciles de explicar, pero sería bueno que a partir de este recordatorio, alguien que tanto hizo por estas disciplinas, pueda volver a interesarse la gente joven en esta área de investigación. Así que vamos a difundir el homenaje a Bunge. Sí, y en Bien. cuanto tenga los enlaces, yo te los mando. Desde luego, y los difundiremos en el marco del Congreso y también en el marco del mailing de FEPAI. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Esperen las nuevas, para la semana que viene tendremos nuevas novedades y nuevos aportes y nuevas ideas para continuar con este Congreso de Museos, Bibliotecas y Archivos para la Historia de la Ciencia. Muchas gracias.